Muy buenas tardes, estimado economista Remigio Ojeda. En nuestro grupo ahora les va a presentar todos los temas principales sobre la contabilidad de costos. Yo les hablaré sobre la definición de costo. Es el valor de la riqueza entregada y o transformada y o consumida y o resignada a cambio de un producto, ya sea un bien físico, un servicio, o también puede ser el desarrollo de una actividad o cualquier objeto que sobre todo satisfaga nuestras necesidades humanas. En virtud de la escasez de los recursos propios del medio físico, no puedan alcanzarse sin que sea a cambio de tales recursos escasos. Ya, yo también le hablaré cómo diferentes autores y escuelas conciben el concepto de costos. Primero, la escuela clásica lo concibe como un todo para la economía de un país. La escuela neoclásica, en cambio, lo ve como el primero es que tiene un enfoque de una economía autosuficiente, por lo tanto, dividen al valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es aquel valor que nosotros le damos al bien y el valor de cambio es el precio que le damos de acuerdo al valor del bien. Es por ello que ha planteado que precio justo es igual al costo más la renta normal para el vendedor. Por tercero, tenemos la escuela escolástica, en la cual menciona que el precio justo es siempre que asegure una equidad en el cambio. Es por ello que dice el precio justo es igual al costo de producción más la justa compensación y el costo es igual a la suma de los esfuerzos realizados. Como siguiente tenemos la nueva escuela clásica, la cual estudia todo lo relacionado con la revolución industrial. La siguiente es Adam Smith, la cual dice que la teoría del valor menciona que todo trabajo siempre va a generar riquezas para las naciones. Es por ello que dice el precio natural es igual al costo de producción más la utilidad leve y en sí el costo de producción es igual al costo del trabajo más costo por alquiler de la tierra. Por siguiente tenemos David Ricardo, el cual menciona que para ver el costo de un bien hay que ver el costo del bien en sí y también todo el costo de aquellos sacrificios que hicimos para mantener el bien. Es decir, el costo del trabajo es igual a los esfuerzos más los sacrificios. Como siguiente tenemos a William Senior, el cual también menciona que el costo del trabajo es igual a los esfuerzos más sacrificios, pero él incrementa la abstinencia. Como siguiente tenemos Alfred Marshall, el cual sobre todo estudia mucho lo que es los costos a corto plazo, es decir, los costos fijos y también a largo plazo, que los fijos dice él que se vuelven en variables. Es por ello que él menciona que los costos de producción son los costos fijos más los costos variables, pero el precio tiene que cubrir todos aquellos costos. Como siguiente tenemos Enrico Barano, el cual estudia que la curva de costos fijos y la curva de costos variables y también ve aquellas zonas donde hay pérdidas y donde hay ganancias. Como siguientes tenemos al autor Stanley, el cual desarrolla las ideas acerca del costo y del ingreso marginal. Y finalmente tenemos a Wieser, el cual estudia el costo de oportunidad, tomando en cuenta la utilidad que se pierde por comprar, la utilidad que se tiene por comprar un cierto bien y por no comprar el otro. Pueden pasar. Ya. El tipo de costos por primero es por los factores que intervienen en la producción, en las materias primas y materiales. Estos son sobre todo los factores que van a formar parte del proceso productivo y, por ejemplo, si vamos a hacer un pan, estaríamos hablando de la harina y de los huevos. Como siguiente tenemos la mano de obra, que son todos aquellos salarios o prestaciones que tienen relación con el factor humano. Es, por ejemplo, decir el salario del panadero, hablando de la panadería. Por siguiente tenemos los costos indirectos de fabricación, que son los CIF, que también es un conjunto que forma parte del proceso productivo y en este caso pero no tienen un valor tan significativo. Por ejemplo, en este caso podría ser la chía o también el orégano que va encima del pan. Por el segundo tenemos por la asignación del costo, hay directos e indirectos. Directos decíamos que son los costos por ejemplo, si estamos hablando de una obra, por ejemplo, sería, por ejemplo, comprar el terreno. Y los indirectos serían aquellos que no tienen que ver mucho con la acción o con la actividad de mi negocio. Por ejemplo, sería la publicidad o podría también ser la vigilancia de ese lugar, por decirlo así. Como siguiente tenemos el tercero, que es por el costeo. Hay los inventariables y no los inventariables. Los inventariables son todos aquellos que forman parte de los documentos de la empresa y los no inventariables, pues son aquellos que no forman parte, por lo que no se pueden pasar al siguiente año fiscal, por lo que tienen que bien ponerse como pérdidas o como ganancias.
Como cuarto, también tenemos por las funciones que conforman la empresa. La función de producción comienza cuando vienen los factores que van a formar parte del proceso productivo hasta que se termine el producto. Por siguiente, tenemos la función de ventas, desde que se contacta con el cliente hasta que se le da el producto. Por la siguiente, tenemos la función de administración, que hace toda la función de organización, planificación y coordinar y controlar también todos los recursos de la empresa. Por siguiente, tenemos la función financiera, la cual decíamos que tiene que ver con toda la parte de los depósitos, de los pagos, para pedir un préstamo, entre otros. Pues la productividad y productivos y no improductivos. Los productivos son aquellos que sobre todo tienen que ver con mi empresa y me dan ingresos. Y los improductivos son aquellos que no me generan ingresos para la empresa. ¿Cómo es esto? Tenemos los costos de la contabilidad financiera. El valor razonable pues, es el valor que tiene el bien o el servicio en el mercado, y el precio corriente es en cambio aquel en el cual es el precio real en ese momento. Por séptimo, tenemos por el tipo de industria. Hay sistemas de costos por órdenes de producción, que son aquellas, sobre todo en las empresas, donde todo se hace, donde hay diferentes tipos de productos y por lo tanto los procesos son diferenciales. Por segundo, tenemos el sistema de costos por procesos, en cambio, en donde se da un solo producto y todos los procesos son similares. Como ocho, tenemos por el momento del cálculo. Hay costos históricos, los cuales es cuando nosotros nos referimos a cierto año. La siguiente tenemos un costos predeterminados, cuando en cambio se hace una predicción, pero basado simplemente en estrategias o diferentes planificaciones. Y dentro de ellos hay los presupuestados y los estándar. Como noveno tenemos por la relación que existe con la producción, tenemos costos fijos y variables que posteriormente les explicarán un poco más a detalle. En la siguiente tenemos por la toma de decisiones, que es el SCT y el ACB. Como 11 tenemos por el grado de control, hay controlables e incontrolables. Los controlables es cuando la empresa puede hacer algo frente a ellos, por ejemplo, gestionar el stock, por ejemplo, la empresa también podría ver cuánto produce y cuánto no produce, y los incontrolables son aquellos que ya tienen que ver con la parte macroeconómica, por ejemplo, sería la tasa de inflación, la tasa de interés. Como 12 tenemos por la importancia relativa, que hay irrelevantes y relevantes. Los relevantes son aquellos que tienen una relación fuerte en cuanto a la causa-efecto, y los irrelevantes son aquellos que no tienen mucho que ver con la causa-efecto y por lo tanto no tienen mucho peso a la toma de decisiones. Por la evitabilidad hay los inevitables y los evitables. Los evitables son aquellos que aunque la empresa no haga esa parte, no va a pasar nada, el proceso va a mantenerse igual. Y los inevitables son aquellos en los cuales si no lo hacemos, en cambio el proceso o el producto final se altera. Por la 14 tenemos por la variación de la producción, tenemos costos marginales y diferenciales. Los marginales son aquellos en los cuales la respuesta, o por decirlo así, nos da el aumento y la diferencia en cuanto a las unidades, y los costos diferenciables, en cambio, son los cuales aumentan o bajan, pero nos muestran en rangos de producción. Por la dualidad de las corrientes de pensamiento clásico y los contables y los económicos, los contables son todos aquellos que forman parte de los informes o de los registros de control de una empresa, y los económicos sobre todo son los costos de oportunidad que no forman parte de los contables. Bueno, ahora yo les voy a explicar lo que es el libro diario. El libro diario es el registro inicial e inmediato de toda transacción que realiza una compañía en uno de los libros principales de la contabilidad. Es el primer registro donde se asientan en orden cronológico las operaciones o transacciones económicas, asientos contables, detallando fecha, cargos y abonos que se realizan en las cuentas contables y el detalle o su explicación complementaria. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo está estructurado el libro diario, donde tenemos el apartado de fecha. En la descripción es el lugar donde irían las cuentas que intervienen. En referencia sería el código de estas cuentas, y luego en el debe y el haber se encontrarían los valores monetarios según el tipo de transacción que sea. Ahora, ¿cuáles son las partes que conforman un libro diario? Primero, un asiento contable, que es la fórmula técnica de anotación de las transacciones bajo el principio de partida doble. Luego, el resto son partes que están dentro del asiento contable. Primero, la fecha, es la fecha en la que se realiza la transacción. Por tercero, el número del asiento contable, que es el número del asiento en orden cronológico. Por cuarto, la descripción del asiento, que en este lugar es donde se ponen las cuentas y una pequeña descripción de la compra o venta en este caso. Luego, en el número 5 está la cuenta deudora, que es el valor monetario que corresponde al debe, y por sexto, la cuenta acreedora, que es el valor monetario que corresponde al haber. En este caso, estas dos cuentas varían según el valor o el tipo de transacción o el tipo de cuenta.
Ya, aquí podemos ver un ejemplo de libro diario ya con valores. Como se puede ver, lo primero que está es el apartado de fecha. Luego, en segundo, que sería la descripción, sería en este caso que irían las cuentas, que en este caso podemos ver que es caja o aporte social. Y debajo de esto está la pequeña frase o descripción que sirve para describir lo que se ha hecho. Después tenemos el débito y crédito, que en este caso son los valores monetarios que corresponden a las cuentas anteriormente vistas, y así podemos tener más ejemplos de libro diario. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el libro mayor. El libro mayor es el segundo registro principal que se mantiene en cada cuenta, según sea el caso, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular. Es un registro de contabilidad que recoge la información anotada previamente en el libro diario, agrupa individualmente el movimiento debe o haber de cada una de las partidas. Ya, estos valores del libro diario, la suma de los mayores auxiliares debe ser igual al saldo final de su cuenta principal, que corresponde al libro diario. Existen dos tipos de libro mayor: el libro mayor principal, que se utiliza para las cuentas de control general, y el libro mayor auxiliar, que se utiliza para las subcuentas y auxiliares. Ya, ahora tenemos las dos formas de hacer los libros mayores. Existe la forma que es en formato T, que se usa solo para fines didácticos, y el formato en folio, que es el modelo profesional usado por las empresas. En el modelo folio se puede ver que es más detallado, ya que cuenta con el número de cuenta, su código, la fecha, la descripción que corresponde al libro diario, el número de asiento de igual forma y otros dos apartados. Otros dos apartados que son de movimiento, que sería el debe y el haber, y el saldo que corresponde a esto. Y el formato T es una simple T, que en el lado izquierdo se ve el debe, en el lado derecho el haber, y al final el saldo. Ya, ahora tenemos dos ejemplos de libro mayor. En este caso, en la parte de arriba tenemos un libro mayor que corresponde al formato en folio, que podemos ver el número de la cuenta. Después vemos la fecha que se realizó el concepto, que es lo que yo les mencionaba, que pertenece al libro diario, sus cuentas de debe y haber, y al final el saldo que lleva. En la parte de abajo podemos ver un formato en T, que es simplemente una T, al lado izquierdo el debe, al saldo derecho el haber, encima de esto el código y el nombre de la cuenta y su saldo. Bueno, ahora yo le voy a hablar sobre el CARDEX. El CARDEX es un registro estructurado de la existencia de mercancías dentro de un almacén o una empresa. Además, cuenta con dos métodos, FIFO o PEPS y promedio ponderado. El método FIFO o PEPS adquiere sus siglas en inglés de First In, First Out, primero en entrar y primero en salir. Es decir, aquello que primero ha entrado en nuestro almacén debe ser aquello a lo primero que se le dé salida. En el ejemplo de abajo podemos apreciar de una mejor manera. Por ejemplo, vemos que se han comprado manzanas el 1 de enero y el 5 de enero. Luego tenemos una venta de 1000 manzanas. Entonces, aquí, ¿qué manzanas deberíamos vender primero? Pues bien, según este método, las manzanas que primero entraron son las que primero deben salir. Entonces, venderíamos las manzanas que compramos el 1 de enero. Este método es muy utilizado, por ejemplo, en empresas de tecnología o en empresas dedicadas a vender alimentos. Siguiente, por favor. Método de promedio ponderado. He aquí donde cada compra o venta se va ingresando, lo que permite determinar en todo momento el costo de venta promedio. En el ejemplo de abajo tenemos compras de pantalones. Una en el 1 de enero, 50 pantalones a $20 cada uno, y luego el 5 de enero, 70 pantalones a $30 cada uno, lo que nos da un total de 120 pantalones cada uno a 25,83. He aquí la diferencia. Su costo es ahora el promedio ponderado. Luego, cuando se quiera hacer una venta, se venderán los pantalones de manera indistinta, ya que ahora todos cuentan con el mismo valor. Este método es utilizado por la mayoría de empresas debido a su facilidad y sencillez. Entonces pasemos con el balance general. Perdón, con el balance de comprobación. Es un instrumento contable utilizado para establecer un resumen de los estados financieros. Esto va a ser para todas las operaciones que se ejerzan durante un periodo determinado que lo exija la empresa. Sus características. En primer lugar, va a ser la suma entre el debe y el haber y sus diferentes cuentas que se vayan poniendo. Además, va a servir para comprobar que todos los saldos que vayamos utilizando nosotros como empresa dentro del ejercicio económico en el cual estemos sean los correctos.
Tenemos dos métodos, el método periódico y el permanente. Su principal característica en el cuanto al periódico es su simplicidad, pero asimismo este tiene una limitación debido a la poca información que existe. La cuenta del inventario inicial en mercancías no se va a tocar durante todo el periodo. Más bien, se va a tocar la cuenta inventario final de mercadería al final del periodo. Esto porque va a servir para establecer un costo de ventas y también de cuenta de activo corriente. En cuanto al método permanente, se van a aplicar ya todas las cuentas que se encuentren dentro del periodo. Este método es el más recomendado ya que va a ayudar a la toma de decisiones más óptima debido mismo a toda la información tan extensa que se tiene. Su desventaja, por así llamarla, es que va a llevar más tiempo y se necesita de toda la información para que sea realizado. Como podemos observar, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que va a ser un balance general. Las sumas, como son iguales, va a querer decir que todos los saldos que hemos hecho están realizados de forma correcta. Ahora yo les voy a hablar sobre el estado de costos de la producción vendida. Primero, ¿qué debemos saber sobre este estado? Bueno, como su nombre lo indica, nos muestra el costo de los artículos vendidos durante un periodo, así como también el costo de los productos terminados, es decir, cumple un doble propósito. Ahora, ¿para qué nos sirve este estado? Primero, nos permite conocer el costo unitario de las unidades fabricadas. También nos permite controlar los elementos del costo, es decir, la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Nos permite conocer la eficiencia de la producción, nos permite determinar el costo de unidades a ser vendidas y también nos sirve como base para comparar los tipos de costos. Como podemos ver, este es un formato del estado de costos en el que incluye las cuentas que tenemos en nuestro libro diario. A continuación voy a mostrarles un ejemplo para que se entienda de mejor manera. Bueno, en el ejemplo nos dice, la empresa X desea elaborar un estado de costos en la producción terminada al mes de marzo y tiene la siguiente información. Los productos del proceso al 28 de febrero y al 31 de marzo. La materia prima directa de igual forma al 28 de febrero y al 31 de marzo. Los materiales directos utilizados, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación y los costos de productos terminados al 28 de febrero y al 31 de marzo. Todos estos valores los vamos a ir colocando en nuestro estado de costos de la producción vendida según sea cada cuenta y al final vamos a obtener nuestro costo de la producción vendida. Ahora, si quisiéramos solo saber el costo de los productos terminados, deberíamos quitar el valor del inventario inicial de productos terminados y el inventario final de productos terminados. Ya, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es el estado de resultados. El estado de resultados, también llamada cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, recoge los ingresos y gastos que ha tenido la empresa durante un periodo de tiempo. Este nos indica cómo los ingresos se transforman en beneficios según le vamos restando los gastos. Nos ayuda a tener una visión rápida de cuáles han sido los gastos más importantes de la empresa. Aquí pues podemos ver, tenemos un pequeño ejemplo de cómo se va desglosando todo lo que tiene que ver con la empresa. Desde empezamos con las ventas y se le empiezan a restar diferentes valores que afectan, igual como las ventas netas, y poco a poco se va sacando la utilidad. Así es como al final lo que nosotros vamos a obtener con el estado de resultados va a ser la utilidad neta o, según sea el caso, la pérdida del periodo. Bueno, ahora yo le voy a hablar sobre el balance general. El balance general o estado de situación financiera es un reporte financiero que funge como una fotografía al reflejar la situación financiera de una empresa a una determinada fecha. Está conformado por las cuentas de activo, pasivo y la diferencia entre estos, que es el patrimonio o capital contable. Aquí tenemos un ejemplo de balance general, donde la cuenta del activo está por corto y largo plazo, que nos da una suma de $135,000. Luego tenemos el pasivo a corto plazo y a largo plazo de igual manera, y finalmente el patrimonio. Cabe recalcar que la suma del pasivo y del patrimonio debe ser igual al total del activo para que el balance general esté realizado de una manera correcta. Pasemos al sistema de costo total. Como su nombre propio lo dice, va a referirse a la totalidad de los costos en los cuales va a tener una empresa.
También se trata de la suma de los costos variables y además de los fijos, como se dijo, de la totalidad de los costos. Las características del sistema del costo total. Estos van a ser inventariables a materia prima, mano de obra directa y a los fijos y variables, es decir, a todos los costos. La materia prima y la mano de obra directa van a ser considerados variables del producto, perdón, costos variables del producto. Como podemos observar en la parte inferior izquierda, tenemos la fórmula para la determinación del costo variable unitario, perdón, del costo unitario Producción. costo unitario de producción. En el cual esta misma fórmula sí va a ser válida matemáticamente, más no conceptualmente, ya que va a tender hacia el infinito cuando no, ya que en la práctica no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues este sistema trabaja únicamente cuando todo el inventario se acaba y en la práctica todos sabemos que no es así, ya que el inventario siempre quedan partes no vendidas. Pasemos al sistema de costo variable. Imputa productos solo de los costos variables, es decir, solo los que van variando en función de la producción. Los costos fijos van a ser considerados en los gastos del ejercicio y se llevan a la cuenta de los resultados. Características del sistema de costo variable. Van a ser estos inventariables a materia prima y mano de obra, y además de los variables. Los fijos, en cambio, van a ir al estado de resultados, ya que no contribuyen a la generación del ingreso directamente. La determinación del costo de producción. Aquí igualmente logramos ver la fórmula que se tiene como en el anterior ejemplo, en el cual el costo unitario de producción va a ser igual al costo variable unitario. La clasificación de los costos en los que predomina van a ser los fijos y los variables. El sistema es bastante competitivo debido a la misma competencia que va a ir logrando por las características que tiene. Se basa únicamente en las unidades vendidas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la producción va a aumentar únicamente si aumenta la demanda. Aquí podemos observar los ejemplos del sistema de costo total y el sistema de costo variable. Como podemos observar en el cuadro, el costo variable tiene todas las cuentas, pero únicamente en las que varía según la producción, y en cambio en el sistema del costo total, la utilidad va a ser sacada ya con todos los costos del ejercicio. Ahora les voy a hablar un poco sobre el cálculo de utilidades. Estos valores se incluyen en el estado de resultados. En este caso se puede sacar las utilidades a varios niveles. El primer nivel es al nivel del RAC, es decir, los resultados antes de distribuir a trabajadores y empleados. El segundo es al nivel de RG, es decir, el resultado grabado. El tercero es al nivel del RAC, es decir, resultados antes de las reservas legales. Y por último, se puede obtener la utilidad a nivel del RAC, es decir, resultados antes de distribuir dividendos preferenciales. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se obtuvo. Empezamos con una utilidad bruta de $2 millones. A esto le restamos los gastos de ventas y administrativos y esto nos da el resultado antes de intereses e impuestos, es decir, el BAI. A esto se le resta los gastos por intereses y obtenemos el VAT, que es el resultado antes de distribuir a trabajadores y empleados. A continuación se resta la utilidad para trabajadores y empleados, que es el 15%. Esto nos da como resultado el resultado grabable. Después se resta el impuesto a la renta, que es el 25%, y obtenemos el GAR. Después se restan las reservas legales, que en este caso son del 10%, lo cual nos da un resultado de utilidades retenidas. Después hacemos el cálculo de dividendos preferentes y dividendos comunes. Los dividendos comunes obtenemos por el 50% de las utilidades retenidas y restándole los dividendos preferentes. Y todo esto nos da como resultado los resultados después de distribuir a los dividendos. Y así obtenemos la pérdida o ganancia del ejercicio.
Yo les voy a hablar un poco sobre el contexto nacional. Hay algunas variables que se deben analizar. La primera variable es la inflación, que es el incremento del precio, ya sea de los bienes o de los servicios durante un tiempo determinado. Hay diferentes clases, por ejemplo, la inflación por demanda, por costos, por la o porque es autoconstruida o por la o es una inflación monetaria. También, no, también así como hay inflación, hay deflación, que es la baja de precio, ya sea por descuentos o por diferentes promociones. Y también hay la inflación diferencial, que es aquella en la cual uno pierde cierto grado de competencia debido a que la inflación en donde yo trabajo o en el país en donde yo trabajo es muy alta. Aspectos positivos de la inflación es que primero da ganancias mayores a corto plazo a la oferta. Por segundo, tenemos en cambio que las desventajas es primero que a largo plazo no es que da tantas ganancias, es por ello que hay muchos oferentes que prefieren trabajar en otro lugar. Asimismo, también las personas que compran aquellos productos prefieren sustituirlos por otros y también podemos decir que los consumidores prefieren comprar algunos bienes que son no monetarios. Como siguiente tenemos el tipo de cambio, que es la relación cuantitativa que existe entre la divisa extranjera y la divisa nacional. La primera tenemos un cambio fijo, que es el que lo maneja el Banco Central y no cambia al pasar del tiempo. El tipo de cambio variable es en cambio el cual lo cual lo fija el sistema de divisas, que es el juego entre la oferta y la demanda. La siguiente es un tipo de cambio nominal, en la cual es el valor relativo, que es de pasar una moneda a otra sin tomar en cuenta la inflación. Y el tipo de cambio real es en cambio el valor relativo que se hace de pasar un bien extranjero a un bien nacional tomando en cuenta lo que sería la inflación. Como siguiente tenemos la tasa de interés. La tasa de interés es el costo que paga el deudor por el uso del dinero en el tiempo. Hay la tasa de interés nominal, que es aquella, como ya lo dijimos, que no toma en cuenta la parte de la inflación y dos casos de ello, hay la tasa activa y la pasiva. La tasa activa es aquella la que ellos es la que nosotros le pagamos al banco al rato que nosotros pedimos un crédito y la pasiva es la que nos paga el banco cuando nosotros depositamos. La tasa de interés real es en cambio aquella donde ya toman en cuenta la inflación. Como siguiente podemos ver otros factores que es el riesgo país, que es un indicador que mide los puntos de confianza que tienen los inversores para poder poner su plata o por decirlo así, invertir en ese país. El Producto Interno Bruto o el PIB es aquel, en cambio, el valor monetario o el precio de todos aquellos bienes y servicios producidos en un país y también se puede decir que es un indicador muy utilizado para ver la riqueza de un país. El empleo es una es una de las variables que más se debería potenciar en todos los países, pero como sabemos no se puede dar debido a que hay un gran porcentaje de desempleo en algunos países. La siguiente es la situación fiscal, que implica revisar todo aquello que está previsto para utilizar como ingresos y gastos fiscales, tomando en cuenta el presupuesto del Estado. Como siguiente tenemos la situación monetaria, es conocer el nivel de liquidez que tiene el país donde voy a invertir. Es necesario, sobre todo, basarnos en tres bases: la base monetaria, también el Banco Central y sobre todo los créditos que tiene el banco donde vamos a invertir. Y la siguiente es el impacto de las variables macro y microeconómicas. Como lo dice Pérez y lo menciona en su libro, él pone a un peso de las macroeconómicas de un 30 y de las microeconómicas de un 70. Sin embargo, nosotros pensamos que se deberían equilibrar porque, como vimos, todas aquellas variables pueden influir en que si tenga o no éxito mi empresa o no. Bueno, eso ha sido todo por nuestra exposición economista. Hemos revisado conceptos básicos de la contabilidad de costos hasta procesos un poco más complejos que usted nos ha enseñado durante todo el semestre. Queríamos agradecerle por sus clases impartidas, ya que han sido de mucho aprendizaje y valor para nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.